La carretera de noche nunca está realmente vacía. Aunque tus ojos solo alcancen a ver la línea blanca iluminada por los faros, siempre hay algo más acechando en la oscuridad. Quienes conducen largas distancias lo saben bien, el silencio nunca es total, y la soledad puede transformarse en un peso insoportable cuando la mente comienza a escuchar cosas que no deberían existir. Muchos camioneros confiesan que lo más aterrador no son los accidentes ni los asaltos, sino esos encuentros imposibles que desafían cualquier explicación lógica. En esta ocasión hablaremos de la Ruta 90, un tramo maldito que atraviesa kilómetros de nada, con curvas cerradas que parecen diseñadas para probar el valor de los hombres que se atreven a recorrerla. Durante el día puede parecer un camino normal, pero al caer la noche, cada sombra cobra vida, cada destello en el retrovisor se siente como una advertencia. Y lo que ocurrió en una de esas curvas todavía persigue a quienes lo vivieron. Era pasada la medianoche cuando un grupo de camioneros se acercaba a la parte más peligrosa del trayecto. La lluvia caía en intervalos, golpeando el parabrisas con fuerza, y el sonido del motor era lo único que les recordaba que estaban despiertos. Todo iba bien, hasta que las luces largas del camión iluminaron algo imposible. En medio del asfalto, justo en la curva más cerrada, descansaba un ataúd. No había señales de un accidente ni de un entierro improvisado. Solo la caja de madera, húmeda y pesada, como si alguien la hubiera colocado allí a propósito. El primer impulso fue frenar, porque un objeto así en plena carretera no solo era extraño, también era un peligro real. Pero lo que paralizó a los camioneros no fue la visión de la caja, sino lo que escucharon segundos después. Un golpe seco, fuerte, como un puñetazo desde dentro de la madera. Nadie dijo nada, pero las miradas se encontraron en la cabina. El aire se volvió denso, el tiempo pareció detenerse. ¿Cómo explicar un sonido así en un ataúd abandonado? Lo que ocurrió después fue aún más perturbador. Porque aquel golpe no fue el único. Vino otro, más desesperado, como si alguien atrapado dentro luchara por salir. En ese momento, el silencio del camino se quebró. Lo que debería estar muerto estaba pidiendo auxilio. Y la curva maldita de la Ruta 90 se transformó en el escenario de uno de los relatos más oscuros que se han contado entre camioneros. Ahora estás por escuchar esa confesión. No es una leyenda inventada, ni un rumor de cantina. Es un relato real, contado por quienes lo vivieron, hombres que juraron jamás volver a detenerse en esa curva después de aquella noche. Escucha con atención, porque cuando conozcas lo que vieron y lo que oyeron, tal vez nunca más confíes en el silencio de la carretera. El sonido prohibido. La carretera estaba envuelta en un silencio extraño, pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración en aquel preciso instante. El rugido constante del motor se convirtió en un murmullo lejano, y los faros del camión apenas lograban cortar la negrura absoluta que se extendía más allá de la curva. Los hombres en la cabina pensaban que lo peor que podían encontrar en esas noches interminables eran animales cruzando el camino, accidentes olvidados o algún vehículo abandonado. Jamás imaginaron que la oscuridad guardaba algo mucho más perturbador. Fue entonces cuando ocurrió. Un golpe seco, fuerte, metálico y opresivo, resonó en medio de la nada. No vino del camión ni de la carretera. Llegó desde adelante, desde la figura solitaria que había aparecido en el asfalto minutos antes. La vibración del impacto se sintió como si el aire mismo hubiera temblado. Todos lo escucharon al mismo tiempo, y por un instante nadie respiró. Era imposible confundirlo. No era el ruido de un animal chocando contra algo, no era el crujido de la madera vieja cediendo ante la humedad. Era otra cosa, algo mucho más humano, más cercano, más desesperado. Los camioneros se miraron sin atreverse a pronunciar palabra. El más joven apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, mientras los otros dos tragaban saliva, como si quisieran convencerse de que lo que habían escuchado era producto de la fatiga o de la sugestión.
Pero la mente es cruel en esas horas de carretera. Lo que intentas negar se multiplica, se repite en tu cabeza, y lo que no quieres creer se convierte en lo único que puedes escuchar. El silencio que siguió fue tan absoluto que resultaba insoportable. El tic-tac del motor en ralentí parecía un susurro ahogado, y hasta el viento se había detenido, como si la misma noche esperara un desenlace. Entonces ocurrió de nuevo. Otro golpe, más fuerte, más claro, más desesperado que el primero. Ya no había lugar para la duda. Ese ataúd abandonado en medio de la curva no estaba vacío. Algo dentro de él luchaba con furia por salir. El sonido atravesó a los hombres como un cuchillo helado. Ninguno se movió, ninguno habló. Solo los ojos abiertos de par en par, reflejando el terror en la penumbra de la cabina. Uno de ellos, el más veterano, intentó buscar una explicación lógica. Tal vez era un animal atrapado, quizá algún enfermo cruelmente encerrado en una caja, o incluso una broma macabra de gente sin alma. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Ninguna de esas explicaciones justificaba la fuerza de los golpes, ni la intensidad con que resonaban. Eran golpes que hablaban de desesperación, de angustia, de algo que no debía estar ahí. La tercera embestida contra la madera fue la peor. No solo por la fuerza, sino por el eco que dejó. Fue como si el ataúd hubiera devuelto el grito de alguien condenado a un encierro eterno. El joven camionero, con el rostro empapado en sudor frío, murmuró un vámonos apenas audible, pero su voz se quebró antes de completar la palabra. Nadie lo contradijo. Nadie quería ser el primero en bajar ni en acercarse. Y sin embargo, todos sabían que no podían simplemente seguir de largo. Aquello no era una simple caja tirada en la carretera. Era una trampa, un desafío, una advertencia de algo que no pertenecía a este mundo. La tensión en la cabina se volvió insoportable. Cada respiración era un ruido demasiado alto, cada parpadeo parecía durar demasiado. El silencio entre golpe y golpe era aún más aterrador que los mismos sonidos, porque obligaba a los hombres a esperar el siguiente impacto como si estuvieran contando los segundos de una condena. Y cuando finalmente llegó, lo hizo acompañado de algo más. Un lamento. Breve, gutural, casi imperceptible, pero suficiente para helarles la sangre hasta lo más profundo. Ese instante bastó para que comprendieran que lo que estaba encerrado allí no era simplemente un cuerpo atrapado. Aquello no era natural. Los vivos no golpean así, los muertos no deberían hacerlo, y lo que fuera que estaba dentro parecía estar en un limbo imposible, un estado prohibido que nunca debió alcanzarse. El terror creció con rapidez, multiplicándose como una sombra en cada rincón de sus mentes. Era un miedo primitivo, instintivo, de esos que no necesitan explicación porque el cuerpo ya sabe que algo anda mal. El veterano encendió un cigarro con manos temblorosas, como si el humo pudiera darle valor, pero el fuego de la llama reflejado en el parabrisas solo hizo que la figura oscura del ataúd pareciera aún más real, aún más presente. Allí estaba, solitario, inmóvil, pero con un interior que gritaba por ser liberado. Nadie dijo nada. Nadie respiró con normalidad. Y todos, en ese mismo momento, comprendieron que estaban frente a algo de lo que jamás podrían escapar, porque una vez escuchas un golpe desde dentro de un ataúd, el sonido se queda contigo para siempre, recordándote que lo imposible no solo existe, sino que también puede encontrarte en la carretera más desolada. La carretera maldita. La Ruta 90 no aparece en mapas turísticos ni en folletos de viaje. Es un tramo que los camioneros conocen demasiado bien, pero que rara vez mencionan cuando hablan de sus recorridos. Para los que viven de llevar mercancías de un extremo a otro del país, esa carretera representa mucho más que un simple trayecto. Es un desafío de resistencia, un lugar donde el sueño, la soledad y el miedo se combinan para poner a prueba hasta al conductor más experimentado.
Durante el día parece un camino cualquiera, con sus largas rectas que atraviesan campos secos y sus colinas que desaparecen en el horizonte. Pero en cuanto la noche cae, el ambiente se transforma en algo completamente distinto. La oscuridad cubre cada centímetro de asfalto y el silencio se convierte en un compañero incómodo. El viento que sopla entre los árboles suena como un murmullo interminable, y los grillos se detienen de golpe, como si la naturaleza entera se rindiera ante algo que solo se manifiesta cuando las luces de los camiones iluminan la nada. Los faros avanzan y, en lugar de mostrar seguridad, parecen abrir un túnel frágil de claridad en medio de un mar negro que amenaza con tragárselo todo. La carretera vibra con cada neumático, y esa vibración se mezcla con la sensación de que alguien más camina a tu lado, justo fuera del alcance de tus ojos. Los camioneros veteranos dicen que cada curva tiene una historia, que en las cunetas se esconden los recuerdos de quienes no lograron salir vivos de allí. Mencionan accidentes inexplicables, vehículos que aparecen abandonados en mitad de la noche, luces que persiguen desde la distancia pero desaparecen cuando intentas alcanzarlas. Hablan de un peso que se siente en el pecho al cruzar ciertos tramos, como si la carretera exigiera un tributo silencioso de cada hombre que se atreve a desafiarla. Y aunque todos intentan callar, siempre hay alguien que termina hablando más de la cuenta después de unas cervezas. Lo cierto es que la ruta 90 hectáreas ha acumulado demasiados secretos. Historias de desaparecidos, cuerpos encontrados en lugares imposibles y rumores de que no todos los que recorren ese camino regresan. No hay registros oficiales que confirmen estas versiones, pero los relatos se repiten con demasiada insistencia como para ignorarlos. A veces se habla de figuras en la neblina, otras de sombras que corren al lado de los vehículos, pero hay un punto en particular que nadie olvida, una curva cerrada, peligrosa, que ha sido escenario de los relatos más oscuros. Esa curva, rodeada de árboles retorcidos y sin señalización alguna, parece ser el epicentro de todo lo que no debería existir. Los que han pasado por allí aseguran que la temperatura baja de golpe, que el aire se espesa y que la sensación de estar siendo observado se vuelve insoportable. Es como si el propio camino respirara, como si estuviera vivo y atento a cada paso. La mayoría acelera para salir lo más rápido posible, evitando mirar hacia los lados, convencidos de que si lo hacen podrían ver algo que jamás olvidarían. Pero unos pocos han tenido la desgracia de detenerse. Y sus historias son las que hoy alimentan el miedo que mantiene la curva en silencio. En esa parte de la carretera, la lógica se rompe. No importa cuántas veces hayas conducido de noche ni cuán acostumbrado estés a la soledad del volante. Al llegar allí, la mente se nubla, los pensamientos se confunden y los sentidos comienzan a traicionarte. El reflejo en los espejos muestra cosas que no están detrás. El sonido del viento se convierte en voces imposibles de identificar. Y la certeza de que estás completamente solo se quiebra cuando sientes que alguien respira junto a ti en la cabina. El relato de los camioneros que vieron el ataúd y escucharon los golpes no es el único que ha circulado sobre esa curva, pero es el más perturbador. Porque no se trató de una visión borrosa en la neblina ni de una sombra pasajera. Fue algo físico, tangible, imposible de ignorar. Una caja de madera colocada en medio del camino, bloqueando el paso, obligando a detenerse. Un ataúd que, de alguna manera, estaba habitado. Y lo peor de todo no fue verlo, sino escucharlo. Porque cuando los golpes retumbaron desde dentro, los hombres comprendieron que habían cruzado una línea invisible, una frontera de la que no todos regresan con la cordura intacta. La curva maldita se convirtió, esa noche, en mucho más que una leyenda. Y los testigos de aquel encuentro, hombres curtidos en miles de kilómetros de carretera, jamás pudieron olvidar el sonido de esa madera siendo golpeada desde el interior. Ellos, que habían enfrentado tormentas, noches interminables y peligros reales, encontraron en ese instante un miedo que no sabían que existía. Uno que no provenía de lo vivo ni de lo muerto, sino de un lugar intermedio,
un abismo prohibido que nadie debería haber descubierto. El camionero que se atrevió a hablar. No todos los hombres que conducen por la Ruta 90 quieren recordar lo que han visto. La mayoría calla, convencidos de que hablar de ello es darle vida a algo que debería permanecer enterrado. Pero siempre hay uno que no soporta cargar solo con el peso de lo vivido, alguien que rompe el silencio y confiesa lo que lo atormenta cada vez que cierra los ojos. Este relato nace de la voz temblorosa de un camionero veterano, un hombre acostumbrado a recorrer miles de kilómetros sin compañía, alguien que había sobrevivido a accidentes, asaltos y noches interminables. Y aún así, juró que nada lo había marcado tanto como aquella curva. Decía que lo peor no fue ver el ataúd, sino escuchar los golpes que venían de dentro. Lo repitió varias veces, como si al hacerlo pudiera convencerse de que no estaba loco. Su voz tenía un tono quebrado, una mezcla de cansancio y miedo acumulado durante años. Cuando comenzó a hablar, lo hizo casi en susurros, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Miraba a su alrededor con nerviosismo, asegurándose de que nadie extraño estuviera cerca, y encendía un cigarrillo tras otro, como si el humo le diera valor para continuar. Recordaba con precisión cada detalle de esa noche. El camino mojado por la llovizna, el olor a tierra húmeda que se filtraba en la cabina, el zumbido constante del motor. Lo contaba como si estuviera viéndolo de nuevo frente a sus ojos. Hablaba de cómo el camión se acercó a la curva y cómo las luces largas iluminaron aquella figura imposible en medio del asfalto. Un ataúd, oscuro y húmedo, con la tapa bien cerrada pero con marcas recientes, como si hubiera sido arrastrado hasta ese lugar. Los otros conductores con los que viajaba también lo vieron, y ninguno se atrevió a decir una palabra. Fue entonces cuando escucharon el primer golpe. El hombre decía que aquel sonido fue tan claro que no dejó espacio para dudas. No era una ilusión ni producto del cansancio. Era real, físico, contundente. Y lo que más lo aterraba era recordar la expresión en los rostros de sus compañeros. Todos pensaron lo mismo, todos entendieron al instante que no estaban solos. Los golpes venían desde dentro. Algo, o alguien, estaba vivo ahí dentro. Con el tiempo, admitía que lo más aterrador no fue la experiencia en sí, sino lo que sintió en ese momento. Una parte de él quiso detenerse, abrir la caja, ayudar a quien estuviera atrapado. Pero otra parte, una que nunca había sentido antes, le gritaba que no debía acercarse. Que había algo prohibido en esa escena, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Decía que nunca antes había sentido tanto miedo de sí mismo, de esa lucha interna que lo paralizó y lo obligó a quedarse inmóvil mientras los golpes se hacían cada vez más fuertes. El relato continuaba con la confesión de que no lograron hablar entre ellos hasta minutos después. Permanecieron en silencio, escuchando cómo los puños, las manos o lo que fuera que estaba dentro golpeaba con más furia, con más urgencia. Y cada nuevo impacto parecía más cercano, como si la caja estuviera a punto de abrirse por la fuerza. El camionero aseguraba que la madera vibraba con tanta intensidad que, incluso desde la cabina, podían sentir como el aire se estremecía. Era como si todo alrededor temblara al ritmo de aquellos golpes imposibles. Con la voz temblorosa, decía que lo que más lo atormentaba era no haber hecho nada. Se preguntaba a sí mismo si había dejado morir a alguien, si aquel ataúd guardaba a una persona real que suplicaba por ayuda. Pero siempre regresaba al mismo pensamiento, no era humano. Ningún ser humano podía golpear con esa fuerza, con esa desesperación que parecía venir de otro lugar, de un rincón oculto al que nadie debería asomarse. El hombre aseguraba que después de esa noche su vida cambió para siempre. Cada vez que se subía a su camión, escuchaba en su mente el eco de esos golpes, como si la carretera se encargara de recordarle lo que había presenciado. Durante años evitó pasar por esa curva, pero incluso en otros caminos, en otras rutas, había noches en que el sonido volvía. A veces lo escuchaba en sueños, otras en el silencio de su casa,
justo antes de dormir. Era un recuerdo que lo perseguía, un castigo por haber presenciado lo prohibido y haber permanecido con vida para contarlo. Cuando hablaba de ello, lo hacía con el rostro desencajado, como si cada palabra le costara un pedazo de cordura. Decía que había jurado no volver a conducir de noche, que esa experiencia lo había convertido en un hombre distinto. Y mientras relataba lo ocurrido, sus manos temblaban, su mirada se perdía en un punto invisible, como si en ese mismo instante pudiera escuchar de nuevo los golpes retumbando en la madera. El camionero que se atrevió a hablar no buscaba fama ni atención. No quería que lo creyeran, ni que lo aplaudieran por la valentía de contar su historia. Lo único que quería era liberarse de ese peso insoportable que lo acompañaba a todas partes. Y al hacerlo, nos regaló una de las confesiones más oscuras jamás escuchadas en las carreteras. Una historia que confirma lo que muchos prefieren callar, que en la Ruta 90 no solo viajan los vivos, también lo hacen aquellos que se niegan a descansar en paz. La curva de los susurros. El camionero describía aquella curva como un lugar donde la realidad se dobla, donde el aire se siente distinto y el tiempo parece ralentizarse. Había conducido cientos de veces por la Ruta 90, conocía cada recta y cada desvío, pero esa curva en particular lo obligaba a apretar los dientes y a sujetar con fuerza el volante. Decía que había algo en el ambiente, una densidad imposible de explicar, como si cada kilómetro anterior hubiera sido normal y de repente, al acercarse allí, todo cambiara. Era una frontera invisible que dividía lo cotidiano de lo prohibido. Mientras relataba lo que ocurrió, mencionaba un detalle que parecía insignificante, pero que después lo atormentó durante años. Aseguraba que antes de ver el ataúd, antes incluso de que los faros iluminaran aquella figura imposible en medio del asfalto, escuchó un murmullo. Era un sonido bajo, casi imperceptible, que se confundía con el viento y con la lluvia ligera que golpeaba el parabrisas. Al principio creyó que era su propia mente jugándole una mala pasada después de tantas horas de camino, pero el murmullo se hizo más claro. Y lo inquietante era que no provenía del motor, ni del aire, ni de la radio apagada. Venía de afuera, de la curva misma. Decía que se parecía a un susurro humano, como voces lejanas repitiendo algo que no lograba descifrar. Palabras entrecortadas, incompletas, cargadas de un tono áspero que erizaba la piel. Intentó ignorarlo, convencido de que el cansancio lo estaba venciendo, pero entonces sus compañeros lo miraron con los ojos muy abiertos. Ellos también lo habían escuchado. Fue en ese instante cuando comprendieron que no era producto de la imaginación. La curva hablaba, respiraba, susurraba a quien se atrevía a entrar en ella. El ambiente se volvió insoportable. El aire olía a tierra mojada, pero con un trasfondo agrio, como si algo estuviera pudriéndose cerca. El sonido del viento se detuvo y, por unos segundos, lo único que quedó en el mundo fueron esos susurros, creciendo y haciéndose más nítidos. El camionero decía que era como si decenas de voces invisibles estuvieran rodeando el vehículo, acercándose poco a poco, riéndose de su miedo, jugando con la certeza de que no podían escapar. Cada palabra sin sentido se transformaba en un mensaje oculto, una advertencia de lo que estaba a punto de ocurrir. El parabrisas comenzó a empañarse desde adentro, como si el calor de sus cuerpos se enfrentara a un frío imposible que entraba por las rendijas. El conductor bajó un poco la ventanilla para despejarlo, y fue entonces cuando los susurros se colaron con más fuerza. Ahora eran claros, agudos, tan cercanos que parecía que alguien estuviera sentado justo en el asiento trasero. Nadie se atrevió a mirar hacia atrás, porque todos sentían que algo, o alguien, los estaba observando desde allí. La tensión alcanzó un punto insoportable. El camino, que hasta ese momento había estado vacío, de pronto se sintió abarrotado. Como si las sombras que cubrían los árboles se hubieran desprendido de las ramas y caminaran junto al camión, acompañando cada metro.
Los faros parecían más débiles, incapaces de atravesar la oscuridad, y la curva se estiraba como un pasillo infinito. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Los susurros se detuvieron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y en ese mismo instante, el camión salió de la primera parte de la curva y las luces iluminaron lo que nunca debieron ver, un ataúd colocado en medio del asfalto. Estaba húmedo, con la madera hinchada y la tapa sellada, pero las marcas recientes de arrastre lo delataban. Alguien lo había puesto allí. Alguien que sabía que tarde o temprano un vehículo tendría que frenar. El silencio fue aún peor que los susurros. Porque en medio de esa quietud, los hombres comprendieron que los sonidos que habían escuchado eran un aviso, un anticipo de lo que estaba por suceder. Como si la carretera misma los hubiera querido preparar para lo que vendría después. Todos sabían que lo lógico era acelerar, esquivar la caja y seguir adelante, pero ninguno se movió. El camión se detuvo lentamente, y por unos segundos se quedaron mirando la figura oscura en medio de la curva, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía querer escapar de sus pechos. El camionero aseguraba que ese fue el peor error de su vida, detenerse. Porque justo cuando el silencio parecía tragarse la noche, un golpe seco retumbó desde el interior del ataúd, confirmando que lo imposible estaba ocurriendo frente a ellos. Los susurros habían anunciado la presencia de algo, y ahora ese algo pedía salir. El descubrimiento del ataúd. El camión se detuvo por completo y el sonido de los frenos se mezcló con la respiración agitada de los hombres dentro de la cabina. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero todos pensaban lo mismo. Aquello que tenían frente a ellos no era una simple caja olvidada, no era basura arrojada por alguien sin escrúpulos. Era un ataúd. Una caja de madera oscura, húmeda por la llovizna, con clavos maltratados y marcas frescas que revelaban que había sido arrastrado hasta allí recientemente. No parecía haber caído de un coche fúnebre ni mucho menos ser parte de un accidente. Estaba colocado con una intención clara, como si alguien hubiera querido dejarlo justo en medio de la curva, obligando a cualquiera que pasara a enfrentarse con él. El veterano encendió las luces altas para verlo mejor, y lo que descubrieron solo aumentó el escalofrío que recorría sus espinas dorsales. La tapa estaba bien cerrada, pero la madera mostraba marcas profundas, como si desde adentro algo hubiera intentado abrirse paso. No eran simples grietas por la humedad. Eran arañazos, golpes secos, señales de resistencia. Y de pronto comprendieron que los sonidos que habían escuchado antes no eran producto de la sugestión. Algo había golpeado desde dentro, y las huellas estaban allí para confirmarlo. El aire dentro de la cabina se volvió irrespirable. El joven, que apenas llevaba unos años en la carretera, quiso retroceder el camión y esquivar la caja. Pero su compañero lo detuvo con un gesto brusco. «Espera», dijo con voz grave, y ese simple mandato los obligó a quedarse quietos. Todos sabían que acercarse significaba abrir la puerta a lo desconocido, pero también sabían que seguir de largo con la conciencia de haber ignorado esos golpes sería igual de insoportable. El dilema los inmovilizó, atrapados entre la lógica y el miedo, entre la obligación de ayudar y la certeza de que no estaban frente a algo humano. El narrador describía con detalle cómo la lluvia parecía intensificarse en ese momento, golpeando el parabrisas con furia, como si la misma naturaleza quisiera ocultar lo que estaba ocurriendo. El vidrio empañado dificultaba la visión, pero aún así la silueta del ataúd seguía allí, intacta, firme, como un desafío imposible de ignorar. Era como si esperara pacientemente a que alguien se atreviera a acercarse, como si supiera que tarde o temprano la curiosidad vencería al instinto de huir. Entonces ocurrió lo inevitable. Un nuevo golpe retumbó desde el interior. Fue tan fuerte que el sonido atravesó la cabina, haciendo vibrar los espejos retrovisores. El joven conductor soltó una maldición entre dientes, el veterano apretó la mandíbula y el tercero, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, se llevó las manos al rostro como si quisiera borrar lo que veía.
Los golpes no eran aleatorios. Eran rítmicos, insistentes, desesperados. 3 seguidos, luego un silencio corto, y después otros 2 más. Como si quien estuviera dentro supiera que había alguien afuera escuchando. Como si quisiera dejar claro que estaba vivo. El veterano juraba que en ese momento escuchó algo más, algo que no provenía de la madera sino del aire mismo. Un gemido breve, ahogado, que lo hizo sentir un frío intenso en la nuca. No estaba seguro si había sido real o si su mente lo había inventado, pero jamás olvidó cómo esa vibración recorrió todo su cuerpo. Era un lamento que no pertenecía a los vivos. Un eco que no debería existir. Los 3 permanecieron en silencio, observando cómo la caja permanecía inmóvil y al mismo tiempo transmitía la sensación de movimiento. Era una contradicción imposible, por fuera estaba quieta, pesada, cerrada. Pero cada nuevo golpe recordaba que dentro había algo luchando por salir. Lo más perturbador, confesaba el camionero, era la certeza de que no se trataba de alguien buscando ayuda, sino de algo intentando romper una barrera que nunca debió ser abierta. El tiempo parecía detenido. Ninguno se movía, ninguno respiraba con normalidad. El joven rompió el silencio al preguntar en voz baja si debían llamar a la policía. El veterano lo miró sin responder. Sabían que nadie llegaría a tiempo, y además, ¿qué iban a decir? ¿Que habían encontrado un ataúd abandonado con alguien golpeando desde dentro? No había manera de explicarlo sin parecer locos. Y aunque quisieran hacerlo, la carretera no ofrecía señal, ni forma de pedir auxilio. Estaban solos frente a lo imposible. El camionero relataba que ese instante fue el más largo de su vida. Cada segundo era un castigo. Sentía el corazón retumbar en los oídos, y el eco de los golpes se mezclaba con su propia respiración acelerada. La lluvia caía más fuerte, el viento golpeaba los árboles, y aún así nada lograba opacar el sonido de esas manos desesperadas dentro de la caja. Era un sonido que se imponía sobre todo lo demás, como si tuviera vida propia, como si la carretera entera se hubiera convertido en un amplificador de aquel horror. Nadie bajó. Nadie tuvo el valor de acercarse. El camión permaneció detenido frente al ataúd y ellos atrapados en un limbo de terror. Porque sabían que si se movían hacia adelante, algo podría salir. Y si retrocedían, esa cosa que estaba dentro jamás los dejaría en paz. No importaba lo que eligieran. La curva ya los había atrapado. Los golpes desde adentro. El primer golpe había sido desconcertante, el segundo aterrador, pero el tercero confirmó que estaban frente a algo imposible de explicar. No había duda, los sonidos provenían de adentro del ataúd. Y lo que era aún peor, cada impacto parecía más fuerte, más cargado de desesperación, como si el ser atrapado allí dentro se diera cuenta de que había testigos. Los camioneros permanecían inmóviles, paralizados por un miedo que no habían sentido jamás en todos sus años en la carretera. El ruido era seco, contundente, vibraba con la fuerza de un puño golpeando madera maciza. Era imposible pensar en otra cosa. El veterano intentaba mantener la calma, pero su respiración lo delataba. El joven conductor había comenzado a sudar frío, y las gotas le recorrían la frente hasta caerle en los labios, dejándole un sabor metálico que lo hacía sentir aún más enfermo. El tercero de ellos, que no solía asustarse con facilidad, apretaba los puños como si aferrarse a algo físico pudiera mantenerlo cuerdo. Nadie se atrevía a abrir la puerta de la cabina. Nadie se atrevía a acercarse. Y sin embargo, todos sentían que el ataúd los llamaba, como si cada golpe fuera una invitación a descubrir lo que guardaba dentro. El sonido no era aleatorio. Tenía un ritmo, una cadencia que lo hacía más perturbador. 3 golpes seguidos, luego un silencio breve, y después otros 3, más violentos que los anteriores. Como un mensaje cifrado, como un código desesperado que nadie podía ignorar.
El veterano dijo que incluso llegó a pensar que era una especie de señal de auxilio, un pedido de ayuda de alguien que había sido enterrado vivo. Esa idea lo atormentó durante un instante, lo hizo dudar de todo. Pero cuanto más escuchaba, más claro le resultaba que aquello no era humano. El tono, la fuerza, la rabia contenida en cada impacto superaba lo que cualquier persona podría soportar. El camión entero vibraba con el eco de los golpes. El parabrisas temblaba levemente, los espejos retrovisores parecían chocar contra su marco y hasta los asientos retumbaban bajo el peso de ese sonido maldito. Era como si cada impacto se multiplicara en el aire, como si la carretera misma se encargara de amplificarlo hasta hacerlo imposible de ignorar. Lo más aterrador era que después de cada serie de golpes, el silencio se volvía aún más insoportable. Era un vacío tan denso que parecía anticipar la siguiente embestida, un vacío que mantenía a los tres hombres atrapados en un ciclo interminable de expectativa y terror. El joven rompió el silencio con una pregunta que apenas salió de su garganta: ¿y si abrimos? Las palabras colgaron en el aire como una condena. El veterano lo miró con los ojos inyectados en sangre, negando con la cabeza de inmediato. No, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. Sabía que abrir ese ataúd era cruzar una línea de la que no habría retorno. Pero entonces, casi al mismo tiempo, otro golpe los interrumpió, más brutal que todos los anteriores. Esta vez, acompañada de un crujido. La madera se estaba resquebrajando. El tercer camionero, que hasta entonces había permanecido callado, maldijo en voz baja. Decía que sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien hubiera pasado un cuchillo helado por su columna. Lo que fuera que estaba dentro no solo golpeaba. Estaba a punto de salir. Y con esa certeza, la cabina del camión se llenó de un miedo insoportable, un pánico colectivo que los unía en un mismo pensamiento: estaban atrapados, condenados a presenciar algo que nunca debió ocurrir. El sonido continuó, cada vez más fuerte, más rabioso. La madera crujía como si en cualquier momento la tapa fuera a saltar por los aires. Cada golpe resonaba con un eco metálico que no tenía explicación, como si algo estuviera arañando no solo la madera, sino también el aire alrededor. Los hombres sentían cómo sus cuerpos reaccionaban de manera instintiva, la piel erizada, los músculos tensos, el corazón golpeando contra el pecho como un tambor de guerra. Era un miedo ancestral, primitivo, el mismo que nuestros antepasados sentían al escuchar a las bestias rondar en la oscuridad. El veterano pensó en retroceder, en poner el camión en marcha y escapar de inmediato. Pero algo lo detuvo. Una certeza absurda pero inquebrantable: no importaba cuánto huyeran, lo que estaba dentro del ataúd lo seguiría. Aquella presencia no estaba limitada a un pedazo de madera, no era un cuerpo atrapado. Era algo más, algo que ya los había elegido como testigos. Y los testigos de lo prohibido rara vez sobreviven con la mente intacta. Cuando el siguiente golpe llegó, la tapa se levantó apenas 1 centímetro, lo suficiente para dejar escapar un sonido distinto. No era el eco de la madera, ni un gemido humano. Era un chillido áspero, una vibración que parecía no tener origen en la garganta de un ser vivo. Un sonido que cortó el aire y se clavó en sus oídos como una aguja incandescente. Los tres gritaron al unísono, aunque no recordaban haberlo hecho. El joven quiso arrancar de inmediato, pero el veterano lo detuvo con una mano firme en el hombro. «Si nos movemos ahora, será peor», murmuró. Y lo dijo con la seguridad de quien entiende, sin explicación alguna, que hay reglas invisibles en lo sobrenatural que no se deben romper. La carretera estaba desierta, la noche enmudecida, y sin embargo, lo único que existía era ese ataúd golpeando desde dentro, anunciando que lo imposible no solo estaba frente a ellos, sino que estaba a punto de salir. El valor y la condena. El ataúd seguía golpeando con una furia que parecía no tener fin,
y los tres hombres dentro de la cabina comprendieron que tarde o temprano alguien tendría que dar un paso adelante. No podían quedarse allí para siempre, no podían fingir que nada ocurría. El joven insistía en arrancar el camión y huir, pero el veterano lo detuvo una vez más. Si lo dejamos, esto nos seguirá, dijo con un hilo de voz. Esa frase quedó grabada como una sentencia, porque ninguno de los presentes dudó de su veracidad. Lo que fuera que habitaba dentro de esa caja no aceptaría ser ignorado. La tensión creció hasta hacerse insoportable. El sonido de la lluvia golpeando el techo metálico, el motor apagado, el aire helado entrando por las rendijas, todo parecía conspirar para empujar a uno de ellos a actuar. Y fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. El tercero, el que hasta ese momento había permanecido callado, abrió la puerta del lado derecho y bajó. El chirrido de la bisagra resonó en la noche como un grito metálico, y los otros dos lo observaron con horror, incapaces de detenerlo. Cada paso que dio en dirección al ataúd fue una condena anunciada. El hombre caminaba con el rostro desencajado, como si estuviera atrapado entre el miedo y una extraña fascinación que lo obligaba a avanzar. La lluvia le empapaba la ropa, y el suelo embarrado se pegaba a sus botas. Cada metro recorrido lo alejaba más de la seguridad ilusoria de la cabina y lo acercaba al corazón de lo imposible. El veterano golpeó la ventanilla con el puño, tratando de hacerlo regresar, pero el ruido de los golpes desde adentro del ataúd era más fuerte que cualquier advertencia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano. El silencio que cayó en ese instante fue absoluto, un vacío repentino que hizo que el mundo entero pareciera detenerse. Los golpes cesaron de inmediato, como si lo que estuviera dentro supiera que alguien se acercaba. La madera quedó quieta, muda, pero la sensación de movimiento seguía allí, latente, contenida en cada fibra del aire. El hombre dudó apenas un segundo antes de apoyar los dedos sobre la tapa húmeda. El contacto fue helado, antinatural. La madera estaba tan fría que parecía absorber el calor de su piel, y por un instante pensó que estaba tocando piedra. Un escalofrío recorrió su cuerpo y lo dejó clavado en el sitio. Detrás de él, los otros dos observaban sin atreverse a moverse, sintiendo que estaban presenciando un momento que jamás debió ocurrir. El silencio duró apenas unos segundos, pero esos segundos fueron eternos. Porque de pronto, sin advertencia, el golpe más brutal de todos retumbó bajo su mano. El impacto fue tan fuerte que lo lanzó hacia atrás, haciéndolo tropezar en el barro y caer de espaldas. El sonido de la madera quebrándose se mezcló con el eco de su grito ahogado. El veterano abrió la puerta del conductor dispuesto a correr hacia él, pero se detuvo al ver lo que ocurría. El ataúd temblaba. No mucho, no como si estuviera siendo movido desde afuera, sino como si algo dentro estuviera empujando con fuerza descomunal, intentando abrirse paso a la superficie. El hombre en el suelo comenzó a arrastrarse hacia atrás, con los ojos desorbitados, mientras el joven gritaba desde la cabina que volviera corriendo. Pero no lo hizo. Se quedó allí, hipnotizado, observando cómo la tapa del ataúd parecía levantarse apenas unos milímetros antes de volver a cerrarse de golpe. El ruido era seco, violento, un chasquido que resonaba en la curva como un trueno contenido. El veterano juraba que en ese momento, justo antes de que el silencio regresara, escuchó algo que nunca olvidaría. Un suspiro. No un suspiro humano, sino un aliento áspero, húmedo, que salió de la caja como si el ataúd hubiera exhalado. Y con ese aliento, el aire se volvió más pesado, más oscuro, imposible de respirar. El hombre que había tocado la tapa logró finalmente ponerse de pie y corrió hacia la cabina, empapado, con la piel helada y los ojos llenos de terror. Subió de un salto, cerró la puerta con violencia y se desplomó en el asiento sin poder pronunciar palabra. El veterano lo miró fijamente, sabiendo que había visto más de lo que estaba dispuesto a contar. El joven solo repetía una y otra vez que debían irse de allí,
que no podían quedarse un segundo más. Pero aunque el camión arrancara, aunque lograran alejarse kilómetros de ese lugar, todos comprendieron que ya era demasiado tarde. Porque al tocar la tapa, el hombre había sellado un pacto. Había aceptado una condena que no se borra con la distancia. Lo que estaba dentro había sentido su piel, había reconocido su miedo, y eso significaba que ya no podrían escapar. La carretera se había convertido en un escenario de horror, y el valor de acercarse al ataúd se transformó en una maldición que lo perseguiría hasta el final de sus días. Lo inexplicable. El hombre que había tocado la tapa cayó de golpe en el asiento del acompañante con la respiración rota. El joven giró la llave y el motor tardó en responder como si el frío le hubiera entrado a las entrañas. Cuando por fin encendió, los faros bañaron la curva con una luz pálida que parecía más débil que minutos antes. Buscaron el ataúd con la mirada. Estaba allí, a pocos metros, en el sitio exacto donde los golpes lo habían convertido en una amenaza viva. El veterano dijo que esperaran un segundo, que no cometieran ninguna locura. El joven asintió sin apartar los ojos de la madera oscura. Parpadeó una sola vez. El ataúd ya no estaba. Nadie se movió. El parabrisas respiraba vaho por dentro y lluvia por fuera. En el espacio que un momento antes ocupaba la caja ahora solo había asfalto mojado y reflejos de luz. No escucharon pasos, no escucharon arrastre, no escucharon ningún motor. Era como si alguien hubiera bajado un telón y cambiado el escenario sin producir ruido. El joven golpeó el freno por instinto, aunque el camión ya estaba detenido. El veterano abrió un poco la ventanilla buscando el sonido que explicara lo imposible. No había nada, excepto un zumbido eléctrico en el aire, una vibración que se sentía en la lengua y en las encías. El tercero señaló con la mano temblorosa hacia la derecha. En el borde de la curva, donde el barro se mezcla con piedra suelta, quedaban marcas frescas. 2 líneas paralelas hundidas en la tierra húmeda que llevaban hasta el centro del carril. El dibujo era claro. Alguien había arrastrado la caja hasta el asfalto. Las marcas terminaban en seco unos centímetros antes del lugar donde la habían visto por última vez. No continuaban hacia ningún lado. No retrocedían hacia la cuneta. No existía un final lógico. Simplemente se cortaban como si una fuerza invisible hubiera levantado el peso en el aire. El veterano encendió la radio para pedir ayuda. El dial respondió con un chasquido y una descarga estática que llenó la cabina. Intentó cambiar de frecuencia. Lo único que llegó fue una secuencia de crujidos y voces sin forma, una mezcla confusa que duró apenas unos segundos y luego cayó. Miró el reloj digital del tablero. Había vuelto a cero. El parpadeo marcaba medianoche exacta como si el tiempo se hubiera reiniciado. Su reloj de pulsera marcaba otra hora. El del joven, otra distinta. Ninguno coincidía con lo que recordaban. El aire olía a madera mojada y a un perfume agrio que ninguno supo identificar. No era gasolina, no era aceite, tampoco tierra. Era un olor más fino, más penetrante, como el de una habitación cerrada durante demasiado tiempo. El tercero pasó la mano por su chaqueta y miró los dedos. Tenía astillas pequeñas clavadas en la piel, astillas oscuras que no recordaba haberse hecho cuando cayó al barro. Las sacó sin decir palabra. Cada pinchazo lo devolvía a la sensación de haber tocado algo que no debía tocarse. El joven puso primera con la intención de girar el camión y escapar. Las ruedas patinaron en el barro y recuperaron agarre con un tirón brusco. En ese instante, un golpe sonó en algún lugar que no lograron ubicar. No venía del frente. Tampoco de la cuneta. Pareció brotar desde bajo la cabina, justo detrás de sus asientos, como si alguien hubiera golpeado el tanque de combustible. El veterano apagó el motor de inmediato y el silencio volvió a caer con el peso de una manta húmeda. Los tres contuvieron la respiración aguardando el siguiente impacto.
no llegó. Lo que llegó fue un chasquido leve, de madera que se acomoda en la distancia. Los faros barrieron de nuevo la curva para asegurarse de que la caja no hubiera rodado a un costado. Nada. Solo charcos y la cinta blanca de la banquina brillando. Cuando el joven orientó los espejos laterales, el veterano vio algo que le cerró la garganta. Por un segundo, una sombra rectangular se dibujó en el reflejo del espejo derecho, como si el ataúd estuviera alineado con la puerta del acompañante. Giró la cabeza y no encontró nada. Volvió a mirar el espejo y la sombra había desaparecido. El tercero dijo que las sombras engañan. El veterano dijo que hay sombras que no engañan, que solo se muestran a quien ya está marcado. Decidieron bajar con la linterna del equipo de emergencia. El joven negó, pero el veterano dijo que necesitaban pruebas para creer que no habían perdido la razón. Abrieron la puerta con cuidado. La lluvia había menguado y la niebla subía desde el suelo formando un velo bajo. El haz de luz cortó el vapor y reveló lo que la vista necesitaba. En el asfalto, donde antes estuvo el ataúd, quedaba un rectángulo seco, un negativo perfecto en medio de la superficie mojada. Alrededor, pequeñas astillas adheridas a la carretera y una línea de raspón dibujada en semicírculo como si la caja hubiera pivotado sobre sí misma antes de desaparecer. El tercero caminó por el borde de la marca hasta el punto donde los surcos del arrastre se interrumpían. Se agachó y tocó la tierra. Estaba fría más allá del frío de la noche. Dijo que sentía una vibración, algo parecido al pulso de un equipo eléctrico, pero no había cables cerca ni postes visibles. Levantó la vista y vio la señal de la curva doblada por el viento. Al regresar a la cabina notó otra cosa. La temperatura dentro del camión había bajado un par de grados sin que hubiera corriente. Sus alientos salían visibles. El vidrio seguía empañado por dentro. La radio apagada soltó un susurro de estática y se cayó. El joven preguntó si no sería mejor retroceder todo el tramo hasta el último desvío. El veterano dijo que retroceder en esa curva es peor. Quien retrocede le da la espalda a lo que lo está mirando. Puso el motor en marcha. Avanzaron 1 metro. Algo golpeó levemente la lona de la caja de carga, como si una palma abierta hubiera marcado su presencia. Se detuvieron de nuevo. Bajaron a inspeccionar. La lona estaba intacta, tensada por sogas húmedas. Ninguna marca a la vista. El veterano apoyó la mano y sintió un frío que lo obligó a retirarla. No era el frío de la lluvia. Era una temperatura distinta, un vacío de calor que parecía provenir de adentro. Volvieron a subir. El joven mantuvo el embrague a medio recorrido, listo para salir si algo se movía. La curva finalizó y la recta siguiente se abrió ante ellos como una promesa de alivio. En el retrovisor, durante un segundo que ninguno supo medir, la silueta de la caja volvió a estar donde había estado. Negra contra la luz. Inmóvil. La lluvia la atravesaba sin alterarla. El veterano parpadeó y el espejo mostró únicamente la cinta mojada. No volvieron a mirar hacia atrás. La explicación no llegó. No hubo camionetas de auxilio, no apareció ningún cortejo fúnebre, no asomó nadie por la banquina reclamando un ataúd perdido. La noche siguió siendo noche y la carretera se tragó el resto del trayecto con una calma irritante. Sin embargo, algo había cambiado de forma irreversible. Los tres lo sintieron en el cuerpo como se siente el peso de una palabra que no se puede decir. La curva se quedó pegada a ellos aunque la hubieran dejado atrás. Kilómetros más adelante, cuando la lluvia se convirtió en llovizna y la radio volvió a emitir una canción vieja con interferencia, el primer golpe sonó de nuevo. No vino del espejo ni del asfalto. Esta vez resonó en la pared del compartimiento de la cabina, justo detrás de sus cabezas, como si alguien viajara con ellos acomodándose para ir más cómodo. El veterano no dijo nada. El joven apretó el volante hasta que crujió.
El tercero cerró los ojos para confirmar si el sonido seguía allí con los ojos cerrados. Siguió allí. No entendieron cómo desapareció la caja ni quién la arrastró a la carretera. Entendieron algo peor. Lo que golpeaba ya no necesitaba el ataúd. Había encontrado otra manera de viajar. Y cuando algo aprende a viajar con uno, la carretera deja de ser el único escenario del miedo. El silencio de la casa se convierte en otra curva peligrosa. El pasillo oscuro es otra banquina. La cama es otro asiento de cabina. Esa certeza entró con ellos sin pedir permiso y dejó claro que el precio no se paga en la ruta, se paga después. El precio de haber escuchado. El viaje terminó, pero el silencio nunca volvió a ser el mismo. Los tres camioneros lograron llegar a destino con el cuerpo entero, aunque por dentro sabían que algo se había roto para siempre. El veterano lo decía con claridad: sobrevivir a la curva no significa salir ileso, significa cargar con lo que te acompaña después. Esa fue la verdadera condena. Los primeros días parecían normales. Descargaron la mercancía, firmaron los papeles y cada uno regresó a su vida. Pero al caer la noche, el eco de los golpes regresaba como un recuerdo vivo, más fuerte que cualquier música o conversación que intentaran usar para distraerse. El joven confesó que durante la primera madrugada se despertó empapado en sudor porque había soñado con la caja. No la veía, no estaba frente a él, pero escuchaba los golpes en su cabeza con una claridad insoportable, como si alguien estuviera debajo de su cama golpeando las tablas desde abajo. Encendió la luz y todo estaba en orden. El silencio de la habitación se volvió más aterrador que cualquier ruido. El tercero comenzó a escuchar ruidos en su casa, golpes secos en las paredes, como si alguien caminara por dentro de los muros. Al principio pensó que eran cañerías o madera vieja dilatándose con el frío, pero pronto notó que los golpes tenían el mismo ritmo que habían escuchado en la curva. 3 seguidos, pausa, y luego otros 3. No era casualidad. Era el mismo patrón que había sentido vibrar en el aire aquella noche. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, se levantó para recorrer la casa con una linterna. Lo que encontró lo dejó helado. En la pared del pasillo, a la altura de su pecho, había marcas frescas, como arañazos hechos con uñas humanas. Nadie más vivía con él. El veterano fue el que peor lo llevó. Cada vez que encendía el camión para un nuevo viaje, sentía que el asiento vibraba con un golpe fantasma, como si alguien hubiera subido con él. Al mirar por el retrovisor, juraba ver la sombra rectangular de la caja ocupando el espacio de la carga, aunque al bajar para comprobar, no había nada. Dejó de conducir de noche, pero ni siquiera el día lo protegía. En una ocasión, estacionado frente a una estación de servicio, la radio se encendió sola y transmitió un crujido seco, idéntico al sonido de la madera quebrándose. Apagó el vehículo de inmediato y no volvió a encenderlo hasta varias horas después. Todos coincidían en algo, los golpes lo seguían a donde fueran. No necesitaban estar juntos ni en la carretera. Era como si la curva los hubiera marcado, como si el ataúd hubiera elegido a cada uno como portador de su maldición. El joven escuchaba los sonidos en sueños. El tercero los sentía en su propia casa. El veterano los encontraba en su camión. No importaba dónde estuvieran, el recuerdo se materializaba en ruidos imposibles de ignorar. La paranoia comenzó a devorarlos. El joven dejó de dormir con la puerta cerrada porque decía que necesitaba una salida rápida si los golpes aparecían demasiado cerca. El tercero colocó crucifijos en cada pared de su hogar, convencido de que lo que los perseguía no era un simple recuerdo sino algo mucho más oscuro. El veterano evitaba hablar del tema, pero cuando alguien lo presionaba, decía con una mirada perdida que lo peor no era el sonido en sí, sino la espera. Porque después de cada golpe, había un silencio tan denso que lo obligaba a pensar que algo estaba a punto de salir. Y ese momento de tensión era peor que cualquier ruido.
Los tres intentaron seguir con sus vidas, pero la carretera había dejado una marca imposible de borrar. Cada ruido cotidiano, una puerta cerrándose, un mueble moviéndose, un vecino golpeando una pared, se convertía en un recordatorio del ataúd. Lo que habían escuchado en esa curva no era un simple fenómeno extraño. Era un mensaje. Alguien, o algo, había logrado salir de su encierro y había decidido acompañarlos para siempre. El joven contó una última experiencia que lo convenció de dejar la carretera. Una noche despertó y vio que su perro estaba ladrando hacia la pared del dormitorio, con el pelo erizado y los ojos fijos en un punto vacío. De pronto, los ladridos se apagaron. El animal retrocedió gimiendo, y en el silencio absoluto que siguió, se escucharon 3 golpes secos, idénticos a los de la curva, resonando justo detrás del cabecero de su cama. Salió corriendo de la casa sin mirar atrás y no volvió a dormir allí jamás. El tercero también confesó algo similar. Dijo que, en una madrugada helada, escuchó golpes en la puerta principal. Se armó de valor para abrir y no encontró a nadie. Pero en el suelo, frente al umbral, había pequeñas astillas de madera oscura, idénticas a las que habían visto dispersas en el asfalto aquella noche. Las recogió con miedo y las guardó en un cajón. 2 días después, el cajón estaba vacío. El veterano, por su parte, juró que una vez escuchó los golpes mientras conducía y que, al mirar por el espejo lateral, vio claramente una mano apoyada en el vidrio, una mano pálida, con uñas desgastadas, que desapareció en cuanto intentó frenar. Desde ese momento supo que no importaba cuánto tiempo pasara, el precio de haber escuchado nunca se saldaría. Porque cuando algo te elige en la carretera, no lo dejas atrás al llegar a destino. Lo llevas contigo, se mete en tu vida, en tu casa, en tus sueños, y golpea sin descanso hasta quebrarte. La carretera te escucha. La noche terminó, pero el recuerdo nunca se fue. La curva quedó atrás en el mapa, perdida entre kilómetros de asfalto y pueblos olvidados, sin una marca visible que la distinguiera de cualquier otra. Pero para esos hombres, esa curva se convirtió en una herida que nunca cicatrizó. No podían hablar de ella sin que la voz les temblara, no podían recordarla sin sentir que algo los observaba desde la penumbra. Era como si la carretera hubiera grabado su secreto en cada uno de ellos, un tatuaje invisible hecho con golpes y silencio. El veterano decía que lo peor no era lo que habían visto ni lo que habían escuchado, sino lo que habían sentido. Porque en el fondo, todos sabían que aquel ataúd no estaba ahí por casualidad. Nadie arrastra una caja fúnebre hasta el corazón de una curva solitaria y la deja en medio del camino sin un propósito. Aquello había sido colocado con intención, con un objetivo que ninguno pudo comprender del todo. ¿Una trampa? ¿Un ritual? ¿Un aviso? Nunca lo supieron. Pero lo que sí entendieron fue que no se trataba de un accidente ni de un simple objeto abandonado. Era un mensaje dirigido a ellos. El joven jamás volvió a conducir en la Ruta 90. De hecho, con el tiempo dejó por completo la carretera. Decía que cada vez que veía un tramo oscuro, cada vez que debía enfrentar una curva cerrada, sentía la tentación de mirar por el retrovisor. Y temía encontrar de nuevo la silueta rectangular acompañándolo. No soportaba la idea de escuchar otro golpe en medio de la soledad. Terminó vendiendo su camión y buscando otro trabajo, aunque confesaba que el sonido seguía visitándolo en sueños. El eco lo despertaba a medianoche y lo obligaba a encender todas las luces de la casa. El tercero, el que había tocado la tapa, fue el más marcado de todos. Nunca se recuperó por completo. Cada vez que relataba lo que había sentido bajo su mano, hablaba de un frío imposible, de una vibración que parecía provenir de otro mundo. Con el paso de los meses, comenzó a obsesionarse con la idea de que algo había pasado con él en ese instante. Que al tocar la madera no solo había sentido el ataúd, sino que también algo desde dentro lo había sentido a él. Su salud se deterioró. No dormía,
apenas comía y evitaba las carreteras por completo. Lo último que se supo de él fue que abandonó su casa sin avisar a nadie. Algunos dicen que huyó, otros que desapareció. Pero en la puerta de su habitación, pintada con algo que nadie supo identificar, quedó marcada una serie de líneas paralelas, idénticas a las que habían visto en la caja aquella noche. El veterano siguió conduciendo. No podía dejarlo. La carretera era su vida, y aunque sabía que estaba condenado a seguir escuchando el eco de esos golpes, no se permitió abandonarla. Pero algo en él cambió para siempre. Sus compañeros lo notaban más callado, más sombrío. Nunca hablaba de la Ruta 90, pero cuando alguien mencionaba ataúdes, funerales o entierros, su rostro se endurecía y la conversación terminaba de inmediato. En una ocasión, mientras bebía en un bar de carretera, dijo una frase que heló a todos: no todos los ataúdes están bajo tierra. Algunos esperan en la curva, y si los escuchas golpear, ya es demasiado tarde. Nadie se atrevió a preguntarle más. La historia de esa noche se convirtió en un susurro entre camioneros. Algunos la cuentan como una advertencia, otros como un rumor exagerado. Pero los que escucharon el testimonio de primera mano saben que no hay invención en esas palabras. La curva existe. El ataúd existió. Los golpes se escucharon. Y lo inexplicable se llevó algo de cada hombre que estuvo allí. Lo que queda es una certeza que ninguno pudo sacudirse: la carretera observa, la carretera escucha, y a veces decide responder. A partir de entonces, cada vez que un camionero se acercaba a la Ruta 90, lo hacía con un nudo en el estómago. Muchos aceleraban antes de llegar a la curva, otros evitaban ese tramo tomando desvíos más largos. Pero tarde o temprano todos terminaban pasando por ahí, y en el silencio absoluto de la noche, había quienes aseguraban escuchar un eco débil en la distancia. 3 golpes seguidos, pausa, y luego otros 3. Nunca fuertes, nunca claros, apenas lo suficiente para que el conductor se preguntara si era su mente cansada o si algo lo estaba llamando desde la oscuridad. Y ahora, después de escuchar este relato, surge la pregunta inevitable. Si alguna vez conduces de noche por una carretera solitaria, si la lluvia golpea tu parabrisas y el silencio se vuelve demasiado espeso, ¿qué harías si los faros iluminaran una caja solitaria en medio del asfalto? ¿Frenarías para ayudar? ¿Acelerarías para escapar? ¿O quedarías paralizado, sabiendo que no importa lo que hagas, el sonido ya te eligió como testigo? Porque la carretera no olvida, y lo que golpea dentro de un ataúd abandonado tampoco. Y si alguna vez llegas a escuchar esos golpes en tu propia casa, en tus propias paredes, recuerda que no son ecos del pasado. Son recordatorios de que hay historias que no terminan en la curva. Historias que viajan contigo, que se sientan en el asiento vacío a tu lado, que respiran en el retrovisor, que esperan pacientemente el momento en que vuelvas a estar solo en la oscuridad. La carretera siempre escucha. Y cuando decide devolverte lo que oíste, ya no hay distancia suficiente para escapar.